la clase de ciencia. Reciban un saludo de señorita Iris. Les mando un fuerte abrazo. Vamos a iniciar la clase de la semana número 15. El tema que vamos a estar trabajando es acerca del origen de los alimentos y los animales y plantas útiles para la alimentación. De estos temas estaremos hablando durante la semana 15. La importancia de los alimentos. Sabemos que los alimentos son muy importantes, ya que a través de ellos nosotros recibimos muchas vitaminas, mucha energía para nuestro cuerpo. Pero también necesitamos saber cuáles son esos animales y cuáles son esas plantas que son muy útiles para la alimentación. Es decir, cuáles son esos animales y plantas que producen esos alimentos que nosotros degustamos todos los días, ¿verdad? Que nos encanta comernos. Entonces, de eso estaremos hablando en esta clase. Vamos a iniciar hablando un poco y definiendo, ¿verdad?, acerca del origen de los animales, origen de los alimentos. Y pues vamos a decir que los animales y las plantas son importantes porque nos proporcionan alimentos. Miren, tanto los animales como las plantas sabemos que nos proporcionan alimentos. Gracias a todos estos alimentos que consumimos todos los días, ¿verdad? Todos los días nosotros consumimos unos alimentos muy deliciosos que nuestra mamá nos prepara en casita. Y gracias a todos estos alimentos nosotros crecemos sanos y fuertes. Pero, ¿qué tipo de alimentos nosotros consumimos en nuestras casas? Pues aquí en una imagen tenemos, mire, vegetales, tenemos algunas frutas, podemos observar, mira, hasta un pescadito, ¿verdad? Entonces, son alimentos que nosotros consumimos día a día y pues nos ayudan a que crezcamos, ¿verdad? Y seamos unos niños sanos y unos niños muy fuertes y saludables. Entonces, esa es la importancia de todos los alimentos. Sabemos que el origen de los alimentos también lo podemos encontrar a través, ¿verdad? Se clasifican según alimentos vegetales en granos, en raíces, en hojas, en tallos, flores y frutos. Y pues aquí en esta imagen podemos observar todo eso. Vemos hojas, vemos algunas raíces, ¿verdad? También vemos tallos, algunos frutos. Entonces todo eso forma parte de los alimentos que nosotros consumimos día con día. Fíjense que también es bien importante que hablemos que los alimentos nosotros los podemos clasificar por su color, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, este día vamos a preparar una rica ensalada. La ensalada tiene que ser muy colorida para que nos llame la atención comérnosla. Entonces tenemos que ponerle tomate, pepino, lechuga. Le podemos poner algunas semillas también para que sea una ensalada muy nutritiva. Entonces, todo esto, chicos, es importante, ¿verdad? Para nuestra alimentación. Vamos a hablar ahorita acerca de esos alimentos según el origen. Fíjense que los vamos a clasificar en 3. Vamos a hablar de lo primero. Miren, nos dicen que hay alimentos que son la carne, la leche, que proceden de animales, son de origen animal. Mire, aquí abajito nos lo dice. ¿Cuáles son esos alimentos de origen animal? Pues ahí entre ellos tenemos, miren, el pescado, pues tenemos la carne, ¿verdad? Tenemos el pollo, todos estos de origen animal, ¿sí? ¿Por qué son de origen animal? Pues porque proceden de los animales, ¿verdad? Ahí la misma palabra nos lo dice. Luego tenemos los alimentos, miren, como las frutas, las verduras, el pan, que proceden de plantas. Es decir, estos alimentos son de origen vegetal, ¿verdad? ¿Por qué son de origen vegetal? Pues porque vienen de una planta. Por ejemplo, ¿verdad? Las frutas. ¿Qué tipo de frutas? Pues aquí observamos manzanas, observamos uvas, pera, ¿verdad? Todos esos son alimentos de origen vegetal.
Algunas verduras. ¿Cómo qué tipo de verduras? Pues podríamos hablar de la papa, de la zanahoria, del whisky. Todos esos son de origen vegetal. Y los que proceden de plantas, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser? Pues el maíz, el frijol, ¿sí? Todos estos son alimentos de origen vegetal. Entonces hemos visto dos. Hemos visto los de origen animal, los de origen vegetal. Y también tenemos los de origen mineral. ¿Cuáles son? Nos dice que también necesitamos de agua y de sal. Es decir, nuestro cuerpo también necesita, miren, que consumamos mucha agua y también cierta cantidad de sal. Estos son los alimentos de origen mineral. Vamos a hacer un resumen. Dijimos que los de origen animal, ¿verdad? Son los que proceden de los animales, ¿verdad? Y ahí teníamos unos ejemplos. Los de origen vegetal son los que proceden de las plantas, de las verduras, frutas, etc. Y los de origen mineral, ¿verdad? Sabemos que es el agua y la sal. Vamos a ver otro ejemplo. Y pues aquí los tenemos clasificados. Miren, los hemos clasificado en un esquema. Estos son la clasificación de los alimentos según su origen. Los de origen animal, mencionábamos, miren, un filete, ¿verdad? El filete, miren qué delicioso. También una pierna de pollo. El queso, los huevos, la salchicha, la leche. Todos estos ejemplos que usted ve acá, ¿verdad? Son de origen animal. A ver, ¿por qué son de origen animal? Porque proceden, ¿verdad? De un animal. Ahí la misma palabra nos lo dice. Por ejemplo, la carne sabemos que procede de ¿qué? De la vaca, puede ser también del cerdo. El pollo, ¿verdad? Sabemos que pues procede también de un animal, ¿verdad? El queso, ¿por qué el queso? Porque la leche la extraemos, ¿verdad? De una vaca, entonces también es de origen animal. Los huevos, pues de la gallina, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, por eso son ejemplos de origen animal. También tenemos algunos de origen vegetal. Dentro de ellos, pues tenemos la calabaza, tenemos las uvas, tenemos tomates, miren, tenemos los... vamos a ver qué tenemos por aquí, el arroz, también tenemos un maíz, ¿verdad? Todos son ejemplos de origen vegetal. Y de último, pues tenemos esos alimentos de origen mineral. Dijimos que era el agua y la sal. De esta forma, chicos, hemos clasificado los alimentos según su origen. Recuérdense que son tres: origen animal, origen vegetal y origen mineral. Ahora, en nuestro libro, nos vamos a ubicar en nuestro libro de ciencias en la página 114. Y pues ahí vamos a darle respuesta a la sección aplico. Y nos dice, menciona cuántas partes de la palabra se escuchan. Aquí vamos a observar una palabra que aparece en color amarillo. Nosotros vamos a identificar en cuántas partes está dividida esa palabra. La palabra es, miren, alimento. ¿En cuántas partes está dividida esta palabra? Contémoslas. 1, 2, 3, 4. Es decir, está dividida en 4 partes, ¿sí? Entonces, usted acá en el cuadrito me va a escribir, ¿verdad? El número 4. A ver, lo vamos a hacer acá. Escribimos el número 4. La siguiente, ¿cuántas partes se oye en planta? Mire, 2, ¿verdad? Planta. Entonces usted escribe el número 2. Y así usted me va a ir realizando los ejercicios que ahí le solicita, ¿verdad? En la siguiente parte, vamos a ver, nos dice, dibuja y colorea 2 alimentos de cada color, rojo, verde y amarillo. Mire, y aquí aparece un cuadrito donde usted va a dibujar un alimento de color rojo. Abajo también otro alimento que sea de color rojo. Aquí 2 alimentos de color verde y 2 alimentos de color amarillo.
¿Cuál podría ser de color rojo? Ah, podría ser el tomate. ¿Qué otro alimento es de color rojo? En el siguiente cuadrito yo podría dibujar una fresa, ¿verdad? Porque la fresa sabemos que es también de color rojo. Entonces, y así usted después va a buscar 2 alimentos de color verde y 2 alimentos de color amarillo. Los dibuja y los colorea, ¿verdad? Con los colores que ahí le solicitan. Vamos a ver la siguiente parte. Vamos a subir. En la parte número 3, unen con líneas cada alimento en el grupo al que pertenece. Si usted observa, ahí está, mire, origen vegetal, origen mineral y origen animal. Y hay unos dibujitos. Pues nosotros vamos a unir según corresponda. Primero, ¿cuáles son de origen vegetal? Vamos a hacer uno de cada uno y usted después me va a unir con los demás grupos al que pertenece. Por ejemplo, veamos. Vamos, dice de origen vegetal. ¿Cuál es un alimento de origen vegetal? Ah, la banana, muy bien, entonces lo unimos con la banana. Ahora uno de origen mineral. La sal, correcto. ¿Y uno de origen animal? El pollo, ¿verdad? Muy bien, entonces hemos completado una parte, pero aquí hace falta, ¿verdad?, que los unamos con los demás grupos de alimentos. Esto usted lo va a terminar de completar ahí en su casita. Vamos a continuar siempre, ¿verdad?, hablando, pero en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de los animales y las plantas, que también son útiles para nuestra alimentación, ¿verdad? Vamos a continuar, veamos un ejemplo acerca de cuáles son esos animales, ¿verdad?, que son útiles para nuestra alimentación. ¿Cuáles podrían ser? Ahí en la imagen que tenemos en pantalla podemos observar, ¿verdad?, algunos animalitos. Estos animalitos son útiles para esos alimentos que nosotros pues consumimos día con día. Pues dentro de esos animales útiles para la alimentación tenemos, mire, 2 ejemplos, unos ejemplos muy bonitos, ¿verdad? El primer ejemplo que tenemos ahí en pantalla es una vaca, correcto, una vaca. Ahora, ¿qué alimento nos proporciona la vaca? Ah, pues de la vaca, miren, nosotros degustamos, ¿verdad?, de una deliciosa leche. Mire, un vaso de leche todas las mañanas, ¿verdad? También pues nos comemos la carne, mire qué rica, ¿verdad?, la carne. Entonces, estos son alimentos que provienen, ¿verdad?, de una vaca. Es decir, son alimentos de origen, de origen animal, correcto. Ahora, tenemos una gallina, miren, tenemos una gallinita. ¿Qué pasa con esta gallina? Pues si observamos, aquí tenemos unos huevos, miren, porque de la gallina, ¿verdad? De la gallina se derivan los huevos. Y pues aquí tenemos un platillo bien exquisito, miren, un pollo, ¿verdad?, con muchos vegetales. También, ¿verdad?, de acá, ¿verdad?, es donde se extrae, nos comemos ese pollo, esa gallina asada, ¿verdad?, o sopa de gallina. Entonces, si vemos, estos son ejemplos de alimentos que son de origen animal, ¿verdad? Es decir, son alimentos muy útiles para nuestra alimentación. Vamos a ver ahora unos de origen vegetal. Ahora vamos a hablar de las plantas útiles para la alimentación. Y pues ahí tenemos 2 ejemplos, ¿verdad?, de plantas útiles para la alimentación. ¿Cuáles podrían ser esas plantas? Pues miren, el ejemplo que tenemos es un elote, ¿verdad? Tenemos un cultivo, mire, tenemos una milpa, ¿verdad? Sabemos que de la milpa se extraen los elotes. ¿Qué pasa con los elotes? Nosotros nos los comemos bien ricos, ¿verdad? Comemos elotes locos, lo podemos comer asado. También
tomamos atol de elote. Luego, ¿verdad? Cuando ya este elote se convierte en maíz. ¿Y qué pasa cuando ya se convierte en maíz? Pues nosotros de ahí, ¿verdad? Es donde realizamos y comemos las tortillas, con esa masa también elaboran tamales, las deliciosas pupusas. Entonces, esta es una planta muy útil para nuestra alimentación. Y también a la par tenemos otro ejemplo, como es una mata de tomate. Mire, también es una planta muy útil, ¿verdad? Ya que gracias a estas matitas que nosotros estamos observando, pues ella es la que nos produce y nos regalan todos esos tomates, ¿verdad? Esos tomates que nosotros los comemos, los consumimos ya sea en una ensalada, también los podemos consumir en las comidas, ¿verdad? Que mamá prepara, en diferentes platillos. Entonces, los dos son plantas muy útiles para nuestra alimentación. Plantas que nos aportan muchos nutrientes y muchas vitaminas. ¿Por qué dijimos que era importante consumir todos estos alimentos? Para crecer sanos, ¿verdad? Y para crecer muy fuertes. Ahora, vamos a trabajar el aplico de la siguiente página, ¿verdad? Siempre hablando de ese tema. En la página 116 ahí vamos a encontrar, ¿verdad? El aplico. Y nos dice el aplico, escribe con qué sonido comienza cada palabra. Si observamos, aparecen 3 ejemplos. El primero es una gallina, ¿verdad? Muy bien, tenemos una gallina. El segundo es una vaca. Y tenemos, miren, maíz, dice, ¿verdad? Una mazorca de maíz. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En la línea vamos a escribir cuál es el sonido con el que comienza cada palabra. Por ejemplo, la primera palabra, ¿verdad? Es, mire, dice gallina. Inicia con ga. Miren, el sonido es ga. Entonces usted, en la línea, me va a escribir este sonido, ¿verdad? Ga, de gallina. En el siguiente dice vaca. ¿Cuál es el sonido con que inicia? Ba. Entonces también me lo escribe acá en la línea. Y el tercero dice maíz. Entonces usted va a escribir ma. Muy bien. Ahora, en la parte 2 nos piden que dibujemos alimentos que se preparen a base de maíz. Miren, a base de maíz. Solo alimentos que se preparen a base de maíz. ¿Cuáles podrían ser esos alimentos? Podríamos dibujar pupusas. ¿Qué más? Tamales, correcto. Tortillas. Pastelitos. Enchiladas, correcto. ¿Qué más? Atol. Por ahí oí atol, ¿verdad? También a base de maíz. Entonces, usted los puede dibujar. O si usted tiene pues ahí una revista, busque la revista ya sea o en un periódico, ¿verdad? Lo recorta y pues me los pega en este recuadro, ¿verdad? Solo alimentos que se preparen en base al maíz. Veamos, en la parte número 3 nos dice que vamos a marcar con una X los animales que pueden proporcionarnos alimentos. Si vemos allí parece una granja. Y nosotros vamos a marcar con una X esos animales que nos proporcionan alimentos, ¿verdad? Vemos que ahí en esa granja hay gallinas, hay gallos, miren, hay vacas, caballos, observamos también por ahí ovejas, ¿verdad? Patos, miren. Entonces, solamente me les va a colocar una X a esos animales, ¿verdad? Que nos proporcionan alimento. Por ejemplo, los caballos no nos proporcionan alimento, entonces ellos no los vamos a marcar, ¿sí? Los vamos a dejar así, ¿verdad? Solamente los que sí nos proporcionan alimento. Porque el caballo, la carne de caballo no la podemos consumir, ¿verdad? Nos podría hacer daño si la llegásemos a consumir. Entonces eso lo dejamos así. Para ir finalizando nuestra clase de este día, vamos a realizar
esta pequeña actividad. Nos dice origen de los alimentos, indica el origen de los alimentos. Si nosotros observamos, pues acá tenemos ejemplos, miren, de alimentos, ¿verdad? Tenemos pescado, tenemos huevos, mantequilla, ¿verdad? Por ahí hay un cangrejo. En la otra imagen pues tenemos una manzana, una naranja, chiles, kiwi, ¿verdad? Lechuga, arroz, frijol. Y en la última pues tenemos agua, tenemos sal. Entonces, aquí a la par están, ¿verdad?, los cuadritos según el origen al que pertenecen, ¿verdad?, cada uno. Vamos a trasladarlos. Por ejemplo, nos dice que son los alimentos que provienen de seres no vivos. ¿Cuáles podrían ser, chicos? Ajá, los que provienen de seres no vivos. La sal, ¿verdad? La sal y el agua. Entonces vamos a trasladar, miren, hacia acá el texto, ¿verdad? Luego nos dice que son alimentos que se derivan de los animales. ¿Cuáles son esos alimentos que se derivan de animales? Ah, el huevo, la mantequilla, la carne. Muy bien, entonces lo trasladamos. Y pues el último nos dice que son alimentos que se obtienen de las plantas. ¿Cuáles dijimos que eran? El arroz, el frijol, las naranjas, ¿verdad? Todos esos frutas y vegetales. Veamos si hicimos un buen trabajo o nos equivocamos. Comprobémoslo. Muy bien, miren, realizamos muy bien la práctica acerca del origen de los alimentos. Los felicito. La siguiente actividad nos dice la indicación, el origen de los alimentos. ¿De dónde proceden estos alimentos? Toca el color que corresponda. Mire, hay tres ejemplos, ¿verdad? En el primer plato pues podemos observar frutas, en el segundo plato pues observamos pescado y en el tercero filetes de carne. Entonces, abajo solo nos aparecen dos clasificaciones, de los animales y de las plantas. Entonces, vamos a tocar según corresponda. Por ejemplo, miren, el primer platillo, estos alimentos, ¿de dónde proceden, chicos? ¿De los animales o de las plantas? De las plantas. Entonces, vamos a tocar aquí, miren. Muy bien, miren, esas frutas ya tomaron un color muy bonito, ya las coloreamos. Veamos el siguiente, es un filete de pescado. Entonces, ¿proviene de los animales o de las plantas? Ah, de las plantas, ¿verdad? Veamos. Muy bien. Y el último, los filetes de carne, ¿verdad? ¿Proceden de los animales o de las plantas? De los animales. Entonces los vamos a colorear. Oh, miren. Muy bien, buen trabajo. Vamos a comprobarlo a ver si lo hicimos bien. Muy bien, ¿verdad? Realizamos un buen trabajo. Así que y de esta forma pues culminamos la clase de este día. Recuérdense que el tema del que estuvimos conversando es acerca del origen de los alimentos. ¿Cuáles son esos animales y esas plantas que son útiles para la alimentación de todos los seres humanos? Y aparte, hablábamos de la importancia de consumir estos alimentos ya que nos proporcionan muchas vitaminas, muchos nutrientes y nos ayudan a crecer sanos y a crecer fuertes. Así que los invito a que consuman muchas verduras, muchos vegetales, tanto de origen vegetal, ¿verdad?, como de origen animal. Y también pues alimentos de origen mineral. Por favor me completan el aplico de sus libros y luego me envían la fotografía, ¿verdad?, de esas páginas ya completadas. Que tengan un feliz día, se cuidan mucho y les envío un fuerte abrazo.